En telecomunicaciones, en comunicaciones inalámbricas, hay un concepto, una noción teórica que se llama la capacidad de canal. Capacidad de canal. La capacidad de canal tiene varias formas a lo largo de la historia, pero su forma original es la llamada capacidad de canal de Shannon. Claude Shannon demostró esto como un teorema en 1948. Y básicamente tiene que ver con lo siguiente. Entonces, capacidad de canal es un concepto bien específico que se refiere a una tasa de datos, a la tasa de datos medida en bits por segundo, máxima teórica. Que es posible de transmitir a través de un canal cuyo ancho de banda es W sin errores. Y tal vez gramaticalmente podemos darlo vuelta. Voy a mover aquí un poquito esto. Entonces, tasa de datos máxima teórica que es posible de transmitir sin errores a través de un canal de ancho de banda W. Ahora, es bien importante enfatizar que es un límite teórico. Un teorema es un límite teórico, demostrado en el llamado teorema de capacidad de canal. De capacidad canal. Cuya demostración original se debe a Shannon en 1948. Entonces es un límite teórico demostrado en el teorema, por el teorema de capacidad de canal. Que se basa, el límite teórico, basado en la física de comunicaciones. Es decir, estamos hablando bien concretamente de ruido térmico. Estamos hablando muy concretamente de ancho de banda. Entre otros, pero principalmente esos dos. Ahora, la forma en que se demuestra este teorema es bastante compleja, no es una demostración simple, es muy matemática, pero no por eso ignora a las leyes de la física. De hecho, es un teorema matemático de base física. Y dice lo siguiente: la capacidad de canal de Shannon
capacidad de canal, y es del canal blanco gaussiano. Distintos canales tienen distintas capacidades, ya vamos a hablar un poquito más de eso. Esta capacidad de canal blanco gaussiano debida a Shannon en 1948 dice así: la capacidad, dada una razón señal a ruido gamma, gamma en exactamente el mismo sentido que hemos estado usando para denotar razón señal a ruido en el canal, potencia de señal partido por potencia de ruido térmico. Esa capacidad está dada por el ancho de banda del canal, por el logaritmo en base 2 de 1 más la razón señal a ruido, y se mide en bits por segundo. Ahora es importante que en este caso el canal blanco gaussiano es el canal llamado SISO, Single Input, Single Output, no es para un canal mismo. Entonces tenemos que aquí ser bien específicos de que estamos hablando de un canal SISO tradicional, y vamos a recordar que esto aquí es la razón señal a ruido, y en el caso del canal blanco gaussiano es determinística. Estamos hablando de potencia de señal partido por potencia de ruido en la forma que la hemos definido, en la forma que hemos definido gamma, pero teniendo presente que para el canal blanco gaussiano ese gamma es determinístico. Y aquí hay dos observaciones inmediatas que hacer. La primera es que la capacidad crece logarítmicamente con la razón señal a ruido. Y la segunda observación es que la capacidad de canal crece con el ancho de banda en forma lineal. Entonces, se crece linealmente con el ancho de banda W. Y aquí, para que sea completa la descripción, vamos a poner ancho de banda de la transmisión. Ahora, si es que graficamos esta función, vamos a tener acá la capacidad en función de la razón señal a ruido, y vamos a tener acá la razón señal a ruido gamma. Y si graficamos la curva de capacidad, vamos a tener una cosa como esta. Es decir, si es que la razón señal a ruido es 0, entonces el logaritmo en base 2 de 1 da 0, la capacidad es 0. Cuando la razón señal a ruido es 0, vale decir, esencialmente hay pura potencia de ruido y ninguna potencia de señal, la tasa de datos que se logra a través del canal es 0, lo cual es intuitivamente satisfactorio, porque es como decir que no se está inyectando potencia al canal. En el otro extremo, aquí entonces
W por log 2 de 1 es igual a 0. Perfecto. En el otro extremo, acá, tenemos que esto es W logaritmo en base 2 y aquí voy a factorizar gamma. Entonces queda 1 más 1 partido por gamma. Y si es que estamos asumiendo que en esta zona de acá gamma es grande, entonces aquí vamos a poner gamma grande. Entonces, esto de acá es aproximadamente 0, es despreciable. Entonces finalmente resulta que tenemos W logaritmo en base 2 de la razón señal ruido como la capacidad de canal. Y esto es lo que demuestra finalmente que la capacidad crece linealmente con el ancho de banda y crece logarítmicamente con la razón señal ruido. Y de aquí se desprende que si es que gamma, la razón señal ruido, en el régimen de razón señal ruido alta, crece por 2, crece a 2 gamma, entonces la capacidad crece en un bit. Es decir, si es que acá en este régimen tenemos 5 bits por segundo por hertz, 5 bits por segundo, por ejemplo, o 5000 bits por segundo, la capacidad, aquí tengo que corregir esto, no crece en C, sino que crece en W. Si el canal es de ancho 2000 Hz y la capacidad en este punto es 5000, hagamos un ejemplo. Si tenemos acá, tenemos 5 kilobits por segundo y tenemos un ancho de banda, digamos, ejemplo, 2 kHz. Entonces, al aumentar al doble la razón del ruido, aumenta en 2. La capacidad aumenta a 7 kilobits por segundo. Entonces, si aquí tenemos un gamma 0 y aquí tenemos 2 gamma 0, automáticamente acá vamos a tener 7. Kilobit por segundo. Esa es la forma en que se comporta la capacidad de canal. Ahora, es bastante común expresarla como una eficiencia espectral. Entonces, es común expresar C como una eficiencia espectral. Y eso significa que dividimos la capacidad por el ancho de banda disponible, es decir, pasamos dividiendo este W, pasamos dividiendo W hacia acá, entonces obtenemos bits por segundo por hertz de ancho de banda, y eso es una eficiencia espectral que nosotros la denotamos como eta sub W, y esa expresión es simplemente el logaritmo en base 2 de 1 más la razón señal ruido, y esto viene en unidades de bits por segundo por hertz. La capacidad de canal, el teorema de capacidad de canal, en esencia es un teorema que dice cuál es la eficiencia espectral de una comunicación que goza de una cierta razón señal ruido en un canal blanco
gaussiano. Esos son los fundamentos, los elementos esenciales de esta noción de capacidad de Shannon.